En 1895, un físico alemán, casi por accidente, haciendo unos experimentos, casi por accidente descubre lo que después conocimos como la radiografía o los rayos X, como él lo llamó en un principio. ¿Qué es esto? Bueno, todos conocemos, alguna vez nos hemos hecho alguna radiografía. Es a través de estos rayos que no se nos permite ver, en una placa quedan grabados las partes internas de nuestro cuerpo, nuestros huesos, etc. Allí comenzó también uno de las formas del diagnóstico por imágenes. Los médicos encontraron una herramienta poderosa para poder diagnosticar a través de lo que veían en forma interna a los pacientes. Usted sabe que todos nosotros estamos siendo sometidos a una especie de radiografía del alma. Nuestra alma está siendo expuesta a los ojos de Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren todo lugar, están en todas partes, y Él mira a los hombres, dice, sus ojos examinan a los hombres. ¿Y cuál es la conclusión de esta radiografía que Dios hace a cada ser humano a través de los siglos, a cada hombre, mujer? Él examina el interior de las personas y llega a una conclusión, da una sentencia. Mire lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Luego afirma esta la palabra de Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Habla de que las personas con la lengua engañan, que tienen maldición, amargura en sus labios, en su corazón. No hay temor de Dios, dice, delante de sus ojos. Acá la palabra de Dios nos dice que en esta radiografía que Dios hace, al examinar el corazón de los hombres, Él llega a una sentencia, a una conclusión. Dice, no hay quien busque a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, a través de los siglos, a lo largo de toda la vida de cada uno de estos seres vivientes, dice que tiene una característica, tenemos una característica, no hay quien busque a Dios. No hay una búsqueda de Dios en ninguno de nosotros. Ahora, uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué las personas no buscamos a Dios? Miren, generalmente las personas estamos buscando desesperadamente la felicidad en cada uno de los niveles en que vivamos. El rico lo hace, el pobre lo hace el médico, cualquiera de nosotros busca en cierta forma aquello que nos haga sentir bien, que pueda de alguna manera resumir eso que decimos que es ser felices, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que buscamos esto a través de nuestros deseos. Queremos hacer aquellas cosas que deseamos y sentimos. Hay un periodista que en muchos programas a la noche, en la televisión, dice la siguiente muletilla, dice, sigue tus deseos. Como si los deseos fueran, el cumplir los deseos fueran la forma de alcanzar la felicidad, de estar bien. La persona que cumple sus deseos es feliz. Fíjense que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el hombre tiene libertad. El hombre tiene libertad para elegir. El problema es que esta elección que hace en su vida lo hace movido por sus deseos y sus deseos están corrompidos. El deseo del hombre tiene determinada característica que dice acá la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Dice, hablando de todos los hombres, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, que todos nosotros, hablando aún a los creyentes, en un tiempo vivíamos, dice, haciendo la voluntad de los deseos, de los pensamientos. Hacíamos aquellas cosas que sentíamos, que deseamos, que queremos. ¿Y cuál es el problema? Que estos deseos, estos pensamientos, están disoperados por un espíritu, el espíritu del príncipe, la potestad del aire, el diablo, que es quien gobierna la mente, el corazón de las personas, poniendo deseos que muchas veces, entre comillas, no son malos, pero que hacen que la persona gaste su vida siguiendo aquellos deseos que en ninguno de ellos está Dios. ¿Cuál es el problema de estos deseos a veces legítimos? Que en ninguno de ellos está Dios. Observe y examínese a sí mismo en lo siguiente. Fíjese si en algunas de aquellas cosas, proyectos o deseos que usted tiene para sentirse bien, para alcanzar la felicidad, si en alguno de esos deseos aparece el nombre de Dios. Si usted en alguno de esos deseos que tiene a Dios en cuenta para eso que quiere llevar a cabo, ¿no es verdad que Dios no cuenta? Bueno, esto es lo que ocurre en el corazón del hombre, y Dios, cuando examina al ser humano, dice, no hay quien busque a Dios. En ningún corazón encuentra él el deseo genuino de buscar a Dios, de tener en cuenta a Dios. Y por eso se desencadena lo que después leíamos en los primeros versículos. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Las personas comienzan a mostrar una conducta corrupta en su relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en cuenta, no lo desea, no lo busca. Ahora, fíjense, nosotros priorizamos aquellos deseos que tenemos en nuestros corazones, que no son buenos. Dice que el hombre interno está viciado, corrompido por sus deseos. Ahora, ¿qué ocurre? Alguno podría decir, pero si hay muchas religiones, hay infinidad de religiones, ¿cómo es que el hombre no busca a Dios si hay infinidad de religiones? No buscamos a Dios por nuestra condición moral. Y cuando intentamos hacerlo, lo queremos hacer a nuestra manera. El invento de las religiones es ni más ni menos el deseo del hombre de alguna manera, de querer acercarse a Dios, pero a su propia forma. Entonces inventa esta forma, que es una forma de no buscar a Dios, sino una forma quizás de tranquilizar la conciencia, al darse cuenta que la conducta no está bien. Por eso el hombre hace un montón de religiones en las cuales en realidad no es ni más ni menos un deseo de acallar su conciencia, esto que Dios puso internamente en el ser humano y que nos señala cuando algo hacemos mal. El hombre no busca a Dios ni siquiera muchas veces en los momentos críticos de su vida. Hay personas que llegan al suicidio y ni aún así buscan a Dios. No lo buscan como Dios quiere ser buscado para poder ser encontrado. Ahora, miren qué tremendo, porque hay algo que Jesucristo afirmó mientras Él estuvo aquí en la tierra. Dice en el capítulo 19, versículo 10 del libro del Evangelio de San Lucas, dice así algo que Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesucristo? Jesucristo dice, Él mismo lo dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar. ¿Por qué vino a buscar al hombre? Porque el hombre no buscaba a Dios.
El hombre no busca a Dios, por eso Dios vino a buscar al hombre. Y en esa búsqueda Él se hizo hombre para estar al igual con el ser humano, y en esa búsqueda Él vino e hizo milagros tremendos, enseñó cosas acerca del reino de los cielos, enseñó cosas acerca de cómo era Dios, de cómo es aquellas cosas que Dios quiere para el hombre, lo que Dios ha preparado, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que dice que vino a salvar. Vino a buscar al hombre y vino a salvar. Vino a buscar al hombre, a poner el deseo en el corazón del hombre que el hombre pueda buscar a Dios. Y por eso le relató al ser humano lo fantástico, lo maravilloso, lo trascendente del cielo, de la vida eterna con Dios, de el vivir eternamente en la compañía de Dios en los cielos, en la casa de Dios. Y a despertar el deseo en el corazón del hombre para que el hombre pudiera acercarse a Dios y responder a este llamado que Dios hace al ser humano de acercarse a Él. Pero era necesario salvar al hombre. Era necesario que hubiera tal cosa como la salvación del ser humano, y para eso ya tuvo que hacer otra cosa. Era necesario que Jesucristo subiera a una cruz, a la cruz del Calvario, y cargar con nuestros pecados, pagar por todas nuestras faltas, aún por nuestra naturaleza corrompida, por esa inclinación hacia el mal, por esa condición que Dios describe en su palabra, que es que ninguno busca a Dios, esa naturaleza inclinada más bien a buscar egoístamente sus propias cosas sin tener en cuenta a Dios que nos dio nuestra vida, que nos dio nuestra alma, que nos espera en la eternidad para que podamos rendir cuenta de nuestra vida en aquel juicio que Dios ha preparado, sin tener en cuenta a Dios, viviendo egoístamente. Dice la Biblia que Dios fue necesario que Él enviara a su Hijo Jesucristo para que al subir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados, pudiera así regalarnos la salvación de nuestra alma. Al tener nuestros pecados pagados, recibimos el perdón de Dios, la vida eterna, la posibilidad de vivir con Dios eternamente. Ahora, miren lo que dice el libro de el libro de 1 Pedro, capítulo 3, el versículo 18, dice así el apóstol Pedro. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo vino a buscar al hombre porque el hombre no lo busca a Dios. Y en esa búsqueda vino a salvar al hombre, a regalarle el perdón de los pecados a través de su muerte en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que confía en Jesucristo, Dios le regala el perdón de pecados. Y dice algo más el apóstol Pablo en otra parte, herencia entre los santificados. Y acá el apóstol Pedro dice que Él padeció por nuestros pecados para llevarnos a Dios. No solamente darnos el perdón de nuestros pecados, que ya sería mucho, el poder vivir una vida acá en la tierra sin tener la acusación de parte de Dios de que somos culpables delante de Él, sin tener esa condena pendiente sobre nuestras cabezas. Eso ya sería mucho, sino también el regalarnos un lugar junto a Dios en los cielos, allí en la vida eterna junto a Dios en los cielos. Por eso, en esta tarde quisiéramos decirle que usted y yo estamos siendo examinados en forma continua de parte de Dios. Los ojos de Jehová recorren la tierra y examinan a los hijos de los hombres. Y en esa radiografía Él sabe que usted no busca a Dios. No hay intención en su corazón.
Por eso es que Él envió a Jesucristo a buscarnos. Y en esa búsqueda, Él quiso que su Hijo subiera a la cruz a pagar por nuestros pecados para así regalarnos la salvación. Ahora, pudiera ser que usted en este momento siente en su corazón el deseo de acercarse a Dios, el deseo de buscar a Dios. ¿Sabe lo que es eso? Ese es lo que la Biblia describe como el llamado de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento. Si usted está sintiendo el deseo de acercarse a Dios, es que Dios está cerca suyo. Dios está obrando en su corazón para que usted se acerque a Él, para recibir el perdón, para recibir la salvación. Solamente podrá recibirlo si usted confía en Jesucristo. Si deposita su confianza, si se arroja a los pies del Señor y le dice: Señor, sálvame, Señor, perdóname, te pido el perdón de mis pecados, límpiame, lava mi alma con la sangre que tú derramaste en la cruz. Y entonces se cumplirá la otra parte que la Biblia nos dice que Jesucristo vino a hacer. Vino a buscar, a salvar, para que en el día de la eternidad Él nos lleve a Dios. Ojalá usted reciba esto que Dios hizo para usted, para cada uno de nosotros. Jesucristo vino a buscarnos, para salvarnos, para llevarnos a Dios, porque no le buscábamos. Ojalá usted pueda buscar a Dios en esta tarde, responder al llamado de Dios. Amén.